Lo último del capítulo 12 y vamos a revisar también el tema 14, que es la capa de transporte, y mañana vamos a revisar el tema 15. ¿Sale? Entonces, del tema 12, básicamente nos faltaría por revisar como un elemento importante lo que es cómo subneteamos una red IPv6. Y vamos a ver que es bastante simple, y de hecho voy a cerrar con un ejercicio. Sí, si recordamos, en IPv4 pues teníamos la porción de red y la porción de host. En IPv6 cambian un poquito los términos simplemente. ¿Sí? Lo demás es igual, es decir, podemos relacionar los términos. Por ejemplo, en IPv6 ya no le llamamos porción de red, se le llama prefijo. Vamos a hablar del prefijo de enrutamiento. Se le llama prefijo de enrutamiento porque es la parte, digamos, de la dirección IP que es conocido en cualquier parte de Internet para propósitos de enrutamiento. Mientras que las demás partes, bueno, si habláramos simplemente del prefijo de red y luego de el ID de la interfase de la red, el ID de la interfase sería como que lo equivalente a la porción de host en IPv4. Solamente que es muy específico a hablar de que es el ID de la interfase, o tener un ID por cada interfase. Bueno, en IPv6, de hecho, hay una parte que es reservada, digamos, para las subredes. Esa parte reservada, la mínima parte reservada, es de 16 bits, que es lo que tenemos. Como el prefijo más grande, digamos, de enrutamiento son 48 bits, entonces el prefijo, más bien la porción que nos queda para crear subredes son 16 bits. ¿Por qué? Porque ya habíamos comentado que en IPv6 vamos a tener como límite del prefijo 64. Los de 48 bits, que es el prefijo de enrutamiento global, no sé si lo consideramos así, entonces el resto que falta para 64 son 16 bits. Y en este curso así lo vamos a manejar, 48 bits de prefijo y 16 bits de subred. Entonces, ya tenemos delimitado cuántos bits vamos a usar para crear subredes. Pero además, vamos a ver que este proceso, pues, va a ser bastante simple. Primero, habría que revisar que si yo tengo 16 bits para crear subredes, entonces tendría 65.536 subredes. ¿Por qué? Porque elevo 2 a la 16 y eso me da 65.536 subredes de diagonal 64. ¿Sí? Así de simple. ¿Y cómo los genero? Si revisan, ¿cómo genero las subredes? Pues simplemente tengo el prefijo de red con el que parto, que son 48 bits. Ese no se modifica. Y luego los 16 bits que me van a salir para crear subredes, simplemente voy generando los números desde el 0 hasta donde yo quiera. Si quiero llegar a 65.000, pues llego a 65.000. Y lo único que tengo que cuidar es que eso lo represente en formato hexadecimal. Simplemente, así como se ve en este ejemplo. Y aquí tenemos, bueno, con puntos suspensivos, la primera subred y la última subred. Pues la primera subred todo en ceros, la última subred todo en Fs. 4 Fs. ¿De acuerdo? Después de eso, ¿qué sigue? Pues ya si ya creé las subredes, lo que sigue pues es asignar las direcciones
a las interfaces, y las direcciones de las interfaces, pues ya sabemos que tenemos también 64 bits para crear direcciones, para crear IDs de las interfaces. Tengo 64 bits, es una cantidad muchísimo, muy grande, entonces pues obviamente no vamos a poder representar toda esa cantidad de direcciones, de modo que para propósitos del curso pues no vamos a pasar que de unas cuantas direcciones por representar para poder ejemplificar el funcionamiento de IPv6. Entonces, con eso, con esas dos cosas que acabo de comentar, vamos a, este, a crear una pequeña red. Voy a poner una red con dos routers, así más o menos como está aquí. Y luego vamos a ver cómo asignamos cómo generamos las subredes y cómo las asignamos. ¿Sí? Y vamos a recordar lo otro que la vez pasada hicimos en términos de las direcciones de IPv6 de enlace local, por si algo quedó alguna duda. ¿De acuerdo? Y con eso cerraríamos el tema. Entonces ahorita voy a ir básicamente a Packet Tracer a mostrarles despacio y cómo configurar, bueno, desde la creación de las subredes. Y si tienen dudas me comentan, ¿no? Ahorita voy a poner un router. Le voy a poner dos routers. Nada más voy a crear agregar una interfase de WAN. Una interfase WAN. Ahí está. Y luego lo copio. Y voy a crear de cada lado dos segmentos locales. Y obviamente voy a definir la red o el prefijo, digamos, el prefijo global con el que vamos a trabajar en esta red. Y luego vamos a generar las subredes. Ahí está, voy a ponerle para rápido una máquina por cada segmento. No voy a configurar todo, nada más voy a configurar un sitio para que veamos cómo se configura, posibles problemas que pudiera haber. En caso de que los provoque, vemos cómo lo resolvemos. Ahí está. Aquí va. Aquí está.
Ahí está. Sale. Y voy a colocar un prefijo de red. Entonces, así como en IPv4 me dan una red, pues en IPv6 va a ser algo similar. Entonces, solamente que ahora trabajo con hexadecimales, ¿no? Con hexatos. Voy a suponer que tengo este prefijo, ¿sí? Y este prefijo es un diagonal 48. No vamos a cambiar, solamente vamos a trabajar con diagonales 48. Y obviamente de ese diagonal 48 se van a desprender las subredes, ¿sí? Entonces, si alguien entendió cómo era el proceso de crear las subredes, acuérdense que las subredes van a ser de diagonal 64. ¿Cuántas subredes voy a necesitar aquí en esta red? ¿Alguien me dice? ¿Cuántos segmentos de red tengo? ¿Cuántos segmentos de red tengo? 6, profesor. 6, a ver. 6. ¿Recontamos? 1. Perdón, me equivoqué. Son 9, profesor. Ay, 9 segmentos. 9. ¿Por qué 9? Son 4 de un lado y son 4 del otro. ¿Y el del medio? ¿Y por qué son 4 de un lado? Son 2 segmentos de cada lado, profesor. Son 2 segmentos de cada lado. Tenemos 2. ¿Y 2 cuánto es ahí? 4. 4. ¿Y 1? 5, profesor. 5. Entonces son 5 segmentos. ¿Estamos? Son 5 segmentos. Acuérdense, por cada cable que llega al router tenemos un segmento. Sí, solamente esos segmentos contamos. No contamos los cables que llegan, que van a cada máquina. ¿De acuerdo? Tú contaste hace ratito cada cable. Con cada cable que llega al router, solamente. Nomás para que quede preciso, ¿no? Esa parte. Entonces voy a requerir de 5 subredes. ¿Sí? ¿Cómo las genero? Cada una de las subredes que voy a generar, todas van a llevar el prefijo original. Es decir, voy a poner esta parte. Ese es mi prefijo original. Todas mis subredes van a llevar ese prefijo original para entenderse que son subredes que se crearon a partir de esa red principal. Los voy a colocar inclusive en cada segmento. Y luego lo único que voy a hacer es completarlo para establecer pues la subred, básicamente. Entonces ¿qué voy a hacer? Ya tengo el prefijo original y lo único que voy a hacer es entonces agregar por donde yo quiera, si no me dicen nada, pues un número que distinga, ¿sí? Un número que distinga. Si quiero empezar en orden desde 0 o desde 1, pues empiezo. Si no me dicen cómo empezar, pues puedo empezar con 1. Voy a empezar con 1 para que no crearles confusión. ¿Vale? Por ejemplo, ahí ya tengo mi primera subred y lo único que hago es agregarle 2.2 puntos, diagonal, 64. Para indicar, primero que para completar, acuérdense que cada dirección IP es de 8 hextetos, entonces aquí tengo 4, me faltan 8. Entonces, con 2.2 puntos, yo digo que los demás están 0.
y que de esos 8 extentos, estos primeros 4 son la subred. ¿Sí? O sea, representan la subred. Que la que sigue es otra subred, también de diagonal 64. Todas van a ser de diagonal 64, decíamos. Si checan, la siguiente es la 3. La siguiente sería la 4. Y la siguiente sería la 5. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Qué sigue? Pues lo que sigue ya es, si ya tengo las subredes, lo que sigue pues es asignar direcciones IP a cada interfaz. Entonces, para que no estemos pensando qué dirección IP le vamos a poner, ahora lo único que voy a hacer, también por sencillez, es copiar toda la subred en cada interfase que va a tener una dirección IP. Voy a copiar esta parte. Por ejemplo, aquí. Copio todo hasta la subred, hasta el ID de subred. Y voy a decir que en esta interfase, que es a la que corresponde esta red, le voy a poner una dirección IP, ahorita se la voy a poner. A esta PC le voy a poner otra dirección IP. Y ahorita por lo mientras, hasta ahí. Estos serían todas serían de esta subred. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo único que me falta? Decirle cuál va a ser el ID de la interfaz, es decir, agregarle la información o la porción, digamos, relacionada con el ID de la interfaz. Porque hasta ahí tengo hasta el ID de la subred. Entonces, lo que sigue es darle el ID de la subinterfase. Y aquí, también por sencillez, voy a hacerlo con un 2.2 puntos y un número que distinga. ¿Se checan? Entonces, aquí ya este ID, este número está representando a esta interfase de router. Y cierro con diagonal 64 para indicar cuál es el prefijo de su red. De este lado, pues obviamente ya usé el 1 como ID de interfase, entonces acá voy a usar pues otro número, digamos el 2. ¿De acuerdo? Y lo mismo voy a hacer con esta otra red, ¿sí? Solamente aquí, pues obviamente como es otra red, copio hasta la subinterfase y genero mis ID por interfase. Entonces, esta interfase le voy a dar también un ID. Ahí también estoy creando este ID también con un 1 y cierro con diagonal 64. Entonces, esta dirección IP obviamente ya es distinta que esta porque esta corresponde a la subred 2. Entonces, eso la hace distinta. Acá en esta máquina también ya le pongo otro ID. Y también obviamente va a ser distinta a la que tengo acá porque esta es de la subred 1 y esta es de la subred 2. Y así me voy con cada una. Bueno, voy a dejarla ahí así nada más y voy a darle dirección IP aquí a esta interfaz porque voy a configurar solamente un router y ustedes les recomiendo que terminen la configuración. Esta sería la 3, también con su ID. Aquí le voy a poner el 1 con diagonal 64. Y obviamente, como este segmento comparte con este otro router, de este lado tengo que poner otro ID que caiga en la misma subred. ¿De acuerdo? Ya tengo el direccionamiento, entonces, ¿qué sigue? Pues es simplemente irme a configurar el router para partir de ahí. Parece que el router manda, entonces primero voy a configurar el router
Y ahorita para no tardarme mucho, solamente voy a configurar el puro direccionamiento, pero de IPv6 nada más también. Solamente IPv6 porque el propósito ahorita es ver cómo configuramos IPv6, pero la vez pasada ya empezamos a hacer ese ejercicio. Solamente que ahorita le agregamos las subredes. Pues igual aquí voy a cambiarle el nombre también, nada más para que sepamos que siempre debe tener nombre nuestro router. Entonces, es lo único que voy a cambiar. Voy a poner el hostname, CPU1, y luego entramos a la primera interfaz. Voy a verificar qué interfaz es esta. No lo verifiqué al principio, es la Gigabit 00, y esta es la Gigabit 01, y esta es la Serial 0. Entonces, así voy a ir configurando. Interfase Gigabit 0, diagonal 0. Y como voy a configurar una edición IPv6, pues voy a empezar con el comando IPv6 address. Ya tengo definidas qué direcciones voy a usar. Entonces, 2001, DB8, COCO, 2.1, 2.2.1. También ya les había comentado, me parece que con IPv6 pues ya no represento máscaras de subred como en IPv4. Aquí las especifico así con la longitud del prefijo, entonces es mucho más simple. Entonces ahí está. Y solamente ya apliqué la dirección IP y enciendo. ¿Sí? Y ahí está. Me cambio a la interfase Gigabit 01. Y aquí la dirección IP es 2001 DB8 C0C0 2.2.1 diagonal 64 y enciendo. ¿De acuerdo? Y voy a ir a la interfaz serial. Allá no se va, bueno, voy a encender también. Pero recuerden que en las interfaces seriales el puerto no se enciende hasta que se enciende el otro lado, ¿no? O sea, no se ve que se encienda. Entonces igual voy a darle, es 2001 DB8 C0 C0 3 y de este lado voy a poner la 1 y enciendo y aquí veo que no se enciende, pero es porque del otro lado se requiere que se encienda también ese puerto. ¿De acuerdo? Y suponiendo que ya te hice también la configuración básica, pues asumimos que ya está. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué sigue? Voy a revisar cómo quedó, cómo está. Puedo revisar la configuración. Tenemos tiempo. Ahí está. Nada más cambia el nombre y las interfaces, ¿no? Aquí están las interfaces, entonces tenemos solamente IPv6. ¿Sí? IPv6. IPv6. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Pues solamente voy a revisar qué interfaces IPv6. Recuerden, siempre que estoy hablando de IPv6 voy a completar, no voy a usar IP, sino IPv6. Interfase dief. Y aquí están mis interfaces. Entonces, cosas que debemos de considerar cuando configuro IPv6, por cada interfase que le configure IPv6, acuérdense aquí yo, la dirección IP que configuré fue esta, aquí también fue esta, aquí también fue esta. Pero por cada interfase que yo configuro, el sistema me configura una dirección IP versión 6 de enlace local. Esas son las que inician con F80.
¿sí? Entonces, si yo no lo configuro, la pone automáticamente el sistema, y cuando es así, usa este formato, usa F80, que es el identificador, digamos, de direcciones IPv6 de enlace local, y le agrega un ID de interfase de manera, bueno, más en este caso no es de manera aleatoria, usa la dirección MAC para poder generar el ID de la interfase, es lo que tenemos acá. Toda esta parte ahorita la vamos a modificar. Voy a ir por pasos para checar. Voy a hacer la modificación ahorita una vez. Vamos a ver, recuerden que si se usan direcciones de enlace local, cualquier dirección de enlace local no tiene comunicación remota. Su comunicación es local, solamente puede comunicarse con los equipos que están en su misma red local. Eso va a hacer que, digamos, que estas interfaces no se puedan comunicar. Y ahorita lo que voy a hacer es modificar inclusive la dirección de enlace local para facilitar la configuración en las PCs. Ahorita les voy a decir por qué. Entonces voy a dejarles una dirección IP de enlace local más simple en cada interfase, y lo único que voy a hacer es no crear confusión, sino que nos ayude a entender cómo funcionan las direcciones de enlace local. Voy a entrar nuevamente, voy a entrar a Gigabit 0, diagonal 0, y voy a cambiar la dirección IP de enlace local. Recuerden, lo vimos la vez pasada también, si creo una dirección de enlace local, empiezo obviamente con IPv6 address. Si es de enlace local, uso F80. Y le decía que voy a usar direcciones simples, o ID simples. De este lado voy a poner la 1. Y como es de enlace local, el único cambio que hago aquí es que le especifico espacio. Ni siquiera le pongo el diagonal 64, sino que le digo que es de enlace local. ¿Sí? Si no me acuerdo, le puedo pedir signo de interrogación y me dice qué opciones tengo, ¿sale? Y detecta, cuando yo le pongo F80, entonces detecta que yo lo que quiero es crear una dirección IP de enlace local, por eso es que solamente me está mostrando esa opción, ¿sale? Ahorita voy a ir a la otra interfase, y a esa le voy a poner la 2, para que las diferenciemos. Puedo ponerle la misma 1 y en este caso no pasa nada, o sea, no hay ningún problema, pero aquí la voy a poner diferente para que podamos diferenciar. Ahí está. Voy a ir a la serial 0 y voy a ponerle aquí la 3. ¿Sale? Salgo y verifico. IPv6 interfase ORIEF. Y ya se ve más simple, ¿sí? Cambió la que tenía, la que había asignado de manera automática, por la que le asigné de manera manual. Aquí está una asignación manual. ¿De acuerdo? Y ahora lo que voy a hacer ya es irme a cada equipo, solamente en las dos redes locales, a configurar su información de configuración de IPv6. Entonces me voy aquí estoy en esta, solamente que me voy a ir a la parte de configuración y específicamente de IPv6. ¿Cuál es la dirección IPv6 para esta máquina? La que le puse ahí, 2001, DB8, C0, C0, 2.2.2.2, y aquí le pongo el diagonal 64. Su puerta de enlace de estas, la puerta de enlace para estas interfaces puedo usar la dirección IP de este tipo que usé, o puedo usar la dirección IP de enlace local. Entonces, ahorita voy a usar la de enlace local, precisamente para revisar el alcance.
Pues voy a dejarla así, ¿sí? En esa interfaz puse la F81 y ya está. Me voy a cambiar a la otra máquina. Y esta máquina está en la, más bien su dirección IPv6 es la 2001 DB8 2.2.2. Ahí está, nomás cambio el 2 de la subred. También con diagonal 64. Y la puerta de enlace es la F80, en este caso es la 2, así le puse. Entonces le pongo la FF80, perdón, la FE80 2.2.2. Y ya está. ¿Qué sigue? Verificar primero que llego a la interfase, en este caso a su interfase local, aquí, a su interfase en el router. Entonces voy a hacer un ping a la F80 2.2.2. Ay, pasó. Error ahí. Ahí está. ¿De acuerdo? Estoy llegando a su puerta de enlace. Voy a hacer la prueba también de este lado. Prueba simplemente de llegar a su puerta de enlace correspondiente. Ping. Y F80 2.2.1. Sí, porque de este lado es la 1. ¿De acuerdo? Ahora, antes de hacer la siguiente prueba, voy a recordarles también algo que les comenté la vez pasada. Algo que no se me debe de olvidar en el router siempre que use IPv6. Siempre que use IPv6, si puedo hacerlo como uno de los primeros comandos, lo puedo hacer como uno de los primeros comandos. Si no, lo importante es que no se me olvide, que es habilitar el enrutamiento remoto. ¿Sí? Entonces, si yo no habilito el enrutamiento remoto, entonces yo no puedo comunicar dos redes, aunque estén ahí cerquita. Entonces, ¿cómo lo hago con IPv6? Unicast Routing. Entonces, es lo que estoy habilitando ahora. ¿Sí? Eso va a ser posible que estas máquinas ya puedan comunicarse, sí, obviamente, y así ya están configuradas correctamente. ¿Sí? Y lo que voy a pasar a mostrarles, ahorita se supone que ya estas máquinas están listas para configurar, para comunicarse remotamente. Lo que no pueden es comunicarse usando sus direcciones de enlace local. Entonces, si yo quiero ir de esta máquina a la F82, que es la dirección IP de la otra interfase, esto no es posible. ¿Sí? Chequen qué es lo que sucede. Tengo un timeout y tengo timeout. Es decir, no lo alcanza. ¿Por qué? Porque las direcciones F80 no son enrutables. ¿De acuerdo? Sin embargo, como yo ya sé que está todo configurado correctamente, yo ya puedo estar seguro que puedo llegar de esta máquina a esta máquina sin problemas. Pues voy a hacer un ping a la 2001 DB8 C0 C0 2 puntos 2 2.2.2. ¿Sí? Y ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, bastante simple. Ya, es decir, ya están configuradas correctamente y por eso sucedió la comunicación, porque además en el router habilité el enrutamiento de IPv6. Voy a cerrar el tema mostrándoles que si yo quito el enrutamiento, que aquí está, todavía lo tengo, lo niego y voy a regresar a hacer la prueba.
Nos dice desde esta máquina. Chequen lo que pasa. ¿Sí? Entonces, con eso vemos la importancia de IPv6 Unicast Routing, ¿sí? Que me activa el enrutamiento para que ya mis máquinas puedan comunicarse, acuérdense, siempre y cuando ya estén correctamente configuradas. Y mi router también esté correctamente configurado. En este caso, las interfaces. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahí? No, profesor. Ok. Entonces vamos a sacar el tema de IPv6 y vamos a ver el tema 14. Recuerden que el tema 13 lo tienen que estudiar ustedes y el sábado ya hay examen de del 11 al 13, de los módulos del 11 al 13. Ok. Entonces vamos a revisar el tema 14, que es la capa de transporte. ¿Qué vamos a ver aquí? En este tema, a recordar las funciones de la capa de transporte. ¿Sí? Revisar, luego después de que tenemos recordadas las funciones de la capa de transporte en el proceso de comunicación, vamos a identificar las características de los protocolos que funcionan en esa capa, que son dos, que ya los habíamos comentado. Entonces aquí básicamente precisamos las características y es bien, digamos, una forma simple de diferenciar, es tal vez aprendiéndome las características de uno, puedo llegar a las características del otro. Es casi como que lo contrario. Sí, vamos a revisar. Entonces, explicar las características de TCP, explicar las características de UDP, y cómo se usan junto con los números de puertos y no pueden ir separados, trabajan de manera conjunta. ¿Sí? TCP o UDP usan números de puertos para asociar aplicaciones. Es la parte interesante, que cada aplicación de red la asociamos con un protocolo de transporte y obviamente un número de puerto. Entonces vamos a ver esa parte también. Y vamos a revisar la forma de operar de TCP y la forma de operar de UDP, de cómo funciona UDP. Y como les decía, aprendiéndome las formas, las características y la forma de operar de uno de ellos, puedo llegar a las otras funciones inclusive. ¿De acuerdo? Bien, recordamos entonces, la capa de transporte, primero, desde el punto de vista de TCP/IP, pues está, digamos, entre la capa de Internet y la capa de aplicación de TCP/IP, o bien entre la capa de red del modelo OSI y la capa de sesión del modelo OSI también. ¿De acuerdo? ¿Cuál es su función? Tomar la información de la capa de aplicación y pues agregarle los controles, en este caso el protocolo correspondiente con su puerto, para poder transportar esa información hacia el destino, ¿no? ¿De acuerdo?
Y si la información está subiendo, pues obviamente se encarga de recuperar la información de la capa de red. Es decir, espera que la capa red quite los controles y recibe la capa correspondiente en la capa de transporte. Es decir, el protocolo con el que se haya transportado la información es el que recibe la información que viene para poderla entregar a la capa de aplicación. Entonces, ¿qué funciones tiene la capa de transporte? Pues darle seguimiento a las conversaciones, a cada conversación que se da en la red. Cosas que debemos entender es que TCP es la responsable, la capa de transporte es la responsable de que en la red pueda haber más de una conversación y más de un usuario. Puede haber más de una conversación en la misma máquina que esté saliendo, digamos, saliendo a internet o a cualquier otra parte de la red. Y puede haber pues muchos usuarios en la red. Y TCP se va a encargar de darle seguimiento puntual a cada conversación. ¿Qué más hace posible? Es parte de las funciones de la capa de transporte, pues si es mucha información la que se va a mover, TCP es responsable de dividirla, ¿sí? A ese proceso se le llama segmentación. La división es hacerla pedacitos y esos pedacitos se numeran para que cuando lleguen a su destino se puedan reensamblar. Y luego vamos a ver cómo es el proceso de reensamble según el protocolo que se use. ¿Qué más? Pues lo otro es como en cualquier capa, se le va a agregar información de encabezado. Vamos a ver que dependiendo del protocolo, qué tipo de encabezado se va a agregar. Y ¿qué más? Que la capa de transporte, o en particular, uno de los protocolos de la capa de transporte va a proveer de confiabilidad a la información que se transporta. Ahí la parte una de las características que vamos a revisar según los protocolos, ¿sí? Pues dependiendo del protocolo que se use, pues se va a poder proporcionar confiabilidad o se va a poder hablar de confiabilidad o de no confiabilidad, ¿de acuerdo? ¿Y qué otra cosa importante tenemos que que recordar? Que cada aplicación, así como lo estamos viendo aquí, cada aplicación se transporta usando un solo protocolo de transporte, ¿sí? Entonces, cada aplicación ya viene diseñada para usar solo un protocolo de transporte, así como vemos en este ejemplo. ¿De acuerdo? Seguimos. Ahora, enfocándonos ya a cada uno de los protocolos de la capa de transporte, que son dos otra vez, ¿sí? Hablando de TCP. TCP, vamos a ver que opera de la siguiente manera. Chequen estas primeras operaciones que al ladito se van a precisar de cómo se hacen. Dice, TCP numera los segmentos y les da seguimiento desde el origen hasta el destino, ¿sí? Por cada aplicación que se esté usando. Entonces, por cada aplicación, pues, va a haber un control distinto. A la información que se envía, que se transporta, TCP es responsable de verificar que llegue bien. Y si no llega, TCP se asegura de que el origen retransmita la información que no llegó, ¿sí? Por eso se le considera como un protocolo confiable, porque se asegura que la información llegue a su destino correcta y completamente. Esa parte es esencial, que solamente corresponde a TCP, ¿sí? TCP se asegura de que la información llegue completa y correctamente a su destino. Por eso es que aquí tenemos esta característica.
Dice, retransmite cualquier información que no haya llegado. Numera o renumera, reordena más que renumera. Lo correcto es que en el destino la información se reensambla siguiendo el orden de los segmentos, es decir, ordenando correctamente los segmentos. ¿Por qué? Porque pueden llegar en un orden incorrecto. Acá dice esa parte. Y también es capaz, bueno, corresponde a la capa de transporte, asegurar que se envíe solamente la cantidad de información que puede aceptar la red en un momento dado cuando hay congestión. Eso también es responsabilidad solamente de TCP. ¿Sí? Ahora, si hablamos de UDP, chequen, UDP de entrada es un protocolo, aquí no lo dice, pero es un protocolo que transporta la información de manera muy rápida. Esa parte es posible gracias a que usa un encabezado muy cortito, es decir, no lleva muchos controles, son los controles mínimos necesarios para que pueda transportarse la información a través de UDP. Y eso hace, primero, ¿cómo es posible que UDP transporte la información de manera rápida? Punto número 1, digamos, es que es un protocolo que no valida si el destino existe. Por eso se le conoce como un protocolo sin conexión. ¿Sí? Eso quiere decir que no valida que el destino exista. ¿Sí? En el caso del TCP sí valida, verifica. Vamos a ver adelantito cómo hace posible. Ok, entonces como no valida que el destino existe, entonces a UDP también se le conoce como un protocolo que entrega con un método de mejor esfuerzo. Se hace todo lo posible porque se entregue, pero no le importa si algo no se entregó. ¿De acuerdo? ¿Por qué no le importa? Porque no incluye controles que tengan que ver con esto. O sea, no incluye controles de acuse de que se recibió algo en el destino. Entonces, si no checa que el destino exista, pues tampoco va a checar si llegó algo correcto. Si llegó algo y además se llegó correctamente, no le importa nada de eso a UDP. Por eso precisamente se convierte en un protocolo rápido. Entonces, también si quieren tomar como cosas clave, UDP es rápido, asociado con rápido, TCP está asociado con lento. ¿Sí? Es un protocolo que tarda más en transportar. Ok, ¿qué sigue? Básicamente, checar que las aplicaciones, voy a detenerme en la parte de las aplicaciones que necesitan que la información se entregue lo más rápido posible, ¿sí? Se asocian o están asociadas o están diseñadas para trabajar con UDP. Y aquí nos ponen dos ejemplos típicos de aplicaciones que usan UDP, ¿sí? Que es telefonía IP y DNS. ¿Por qué DNS? Porque DNS se usa para consultas. O sea, siempre que queremos llegar a un servidor, pues siempre se consulta a un servidor de DNS para preguntarle qué dirección IP tiene el servidor al que quiero llegar. ¿Sí? Y esa información la necesitamos rápido. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se resumen las características de UDP. Ese es un protocolo rápido, con un corto encabezado, lo vamos a ver enseguida. No se apoya en acuses de recibo, por eso es que es rápido. No le interesa reenviar la información que se pierde o se altera. ¿Sí? Entrega la información conforme llega, es decir, no reordena. En el caso de UDP no se preocupa por reordenar la información. En el caso de TCP, si checan, por principio de cuentas, es un protocolo confiable. ¿Por qué? Porque, les decía, garantiza que la información llegue completa y correcta. Sí, para que eso sea posible, pues, valida que cada segmento haya llegado y si no llega, se retransmita. Aquí está la parte de retransmite la información perdida y además reordena la información. Dice, la información se entrega. La información que se entrega en orden, ¿sí? Se asegura que vaya
completamente ordenada. No es lo mismo que llegue desordenada y que así se entregue, porque no tendría el mismo significado. Entonces asegura que tenga el significado original. De acuerdo, entonces aquí tenemos un tema. Voy a ahorita irme como que, si tienen dudas me van diciendo, vamos pasando de tema en tema o de subtema. Y si tienen alguna duda me van comentando, no, levantan la mano. Entonces, sí, al final vamos a ver qué tanto se nos quedó, o tal vez para que no sea tan fuerte así, vamos a ver los dos temas que siguen y checamos en la plataforma, ¿no? Vamos a ver lo que corresponde a TCP, repaso de TCP y luego el repaso de UDP y checamos en la plataforma. ¿De acuerdo? Bueno, de TCP. TCP para que pueda intercambiar información, lo primero que hace es, decíamos, valida que el destino exista. Eso lo hace posible gracias a esta característica, al establecimiento de una sesión, ¿sí? Luego vamos a ver el detalle adelantito de cómo se lleva a cabo este proceso de establecimiento de sesión, pero esto implica que checa si el destino existe, primero antes de empezar a intercambiar información. Luego, pues, el asegurarse o garantizar que la entrega confiable, es decir, asegurar que todo llega bien a su destino. Aparte de que la información llegue bien a su destino, lo que también se asegura es de que se entregue en el orden original. Por eso dice, haya una entrega en el mismo orden, en el orden original. ¿Sí? ¿Y qué más? También se encarga del control de flujo. Esto de control de flujo se refiere a que si hay congestión en la red, entonces TCP se preocupa en enviar menos datos de los que los datos que puede soportar la red para su transporte. Si no pueden mandar muchos datos, porque si mandan muchos datos los se pueden perder. Si eso llevaría como consecuencia que se pierdan datos y se tengan que estar reenviando. Entonces, para evitar esa situación, verifica el control de flujo, ¿sí? Se checa si hay mucha congestión en la red, entonces disminuye la cantidad de información que pone en la red. Sí, eso tiene que ver con control de flujo y vamos a ver un ratito cómo lleva a cabo ese proceso. Cada uno de esos procesos. Bueno, la cuestión de control de la información de control que le agrega, en este caso, si la información se va a transportar por TCP, este es el encabezado que usa. Es decir, estos son los campos de control que se le agregan a la información para garantizar que llegue correctamente y se entregue en orden, ¿sí? Hay dos campos que vamos a ver que son comunes con UDP, son estos, el puerto origen y puerto destino, independientemente de que sea TCP o UDP, lo vamos a ver en el encabezado de UDP, son los mismos, tienen la misma función, ¿no? Saber con qué puerto origen se envían y a qué puerto destino tienen que llegar. ¿Sí? Esto sirve para identificar las aplicaciones, la aplicación origen y la aplicación destino. ¿Sí? Y voy a comentarles aquí solamente los campos más relevantes, 5, son estos dos, ya vimos, puerto origen, puerto destino. El número de secuencia que sirve para que cuando se entregue, cuando llegue la información al destino, se puedan ordenar en el orden original, digamos. Entonces, para eso sirve el número de secuencia. ¿Por qué? Porque cuando se transportan puede ser que algunos segmentos lleguen más primero que otros, ¿sí? Entonces, por eso se necesita que el destino lo que haga es un reensamble, un ordenamiento de los segmentos. Y eso se hace posible gracias a ¿qué? A este campo, el campo del número de secuencia. ¿De acuerdo? Y este otro, el número de acuse de recibo, sirve para garantizar que la información llegue completa. ¿Qué quiere decir?
que cualquier segmento que no llegue, chequen que no llegue, se retransmite. Y esa es responsabilidad ¿de quién? De este campo, ¿sí? Del campo de acuse. Y finalmente, decíamos que para tratar la congestión tiene que haber también una forma de control. Esa forma de control se registra gracias a este campo, el campo de ventana. Entonces, ventana va asociado con congestión. ¿Qué indica aquí? Aquí indica la cantidad de bytes que pueden transmitirse si hay congestión en la red. Se tiene que reducir la cantidad. ¿De acuerdo? Entonces, congestión, como que asociando, tendríamos aquí ventana con congestión, información completa con acuse de recibo, información correcta con el número de secuencia. ¿De acuerdo? Esto básicamente es el detalle de cada campo. Yo les expliqué solamente 5 campos. Y aquí básicamente vienen algunos ejemplos de aplicaciones que usan TCP. De estas, de las que nos están mostrando aquí, nosotros vamos a usar en el router, vamos a hacer uso de SSH. ¿Sí? Y tal vez, bueno, en el mañana vamos a revisar estas dos, principalmente yo creo que estos dos protocolos, ¿sí? Como para ejemplificar cómo sucede la comunicación con HTTP y con FTP. ¿De acuerdo? Y nos vamos con UDP. Vamos a ver qué pasa con UDP. Chequen. Dice característica de UDP. La información se reconstruye en el orden en que se recibe, ¿sí? Es decir, si algunos segmentos se atrasaron, no llegaron en el orden correcto, pues así como llegaron, así se reconstruye. Entonces UDP no se preocupa por reordenar, se ordenan en el orden en que llegaron. O sea, bueno, se entregan, sería más que ordenan, se entregan en el orden en que llegaron, ¿sí? No se preocupa por que se reenvíen los segmentos que se perdieron. Entonces, cualquier segmento que se haya perdido, no se reenvía. ¿De acuerdo? Los browsers checan, por eso les decía la clave, es me aprendo las características de uno y con eso ya sé las características del otro. ¿Sí? No establece sesión, UDP no le interesa establecer sesión porque no valida que el destino exista. ¿Sí? Igual, dice, el origen no es informado de la disponibilidad de recursos. Esto tiene que ver con la congestión, entonces a UDP no le interesa la congestión. Entonces, por esa razón también, pues se pueden perder segmentos y a UDP no le interesa. Entrega los segmentos que pudieron llegar y punto. ¿De acuerdo? Y checamos. De los campos relevantes de UDP, fíjense, son precisamente los dos primeros, estos dos. Sí, estos son los más relevantes. Los otros, pues básicamente tienen que ver con la longitud de la información y un validador simplemente de si llegó bien o no llegó bien, pero nada más. Entonces, por eso aquí los campos relevantes de UDP son el puerto origen, es el que va a identificar a la aplicación del equipo origen y a la aplicación destino, a dónde a quién se le está pidiendo información. ¿Sí? Algo que se me pasó es que el tamaño del encabezado en UDP son 8 bytes, fíjense, 8 bytes y me regreso. Y en el caso de TCP son 20 bytes. ¿De acuerdo? TCP, su encabezado, son 20 bytes. En el caso de UDP son solamente 8 bytes, entonces es muy reducido su encabezado. Esto ya está. Aplicaciones de UDP. De estas aplicaciones que vemos que usan UDP, nosotros vamos a ver mañana también estas dos. Vamos a ver cómo funciona DHCP y cómo funciona DNS. ¿De acuerdo? Para que tengamos una idea un poquito más clara.
Y voy a irme a la plataforma para que me ayuden a contestar qué tanto pudimos abordar, qué tanto se nos quedó, qué tanto lo vamos a traer con las preguntas y luego regreso. Vamos a irnos a la plataforma. Transporte, entonces pónganse activos a ver qué tanto se les quedó con esta exposición. Vamos a, pues aquí, pues eso no solo hasta acá. Primer punto. Vamos a ver. Dice, ¿qué capa es responsable de establecer sesiones de comunicación entre las aplicaciones origen y destino? ¿Cuál es la capa que se encarga de establecer sesiones temporales entre las aplicaciones origen y destino? ¿Quién tiene la respuesta? Network Layer, profesor. Network Layer. Ok, vamos a ponerla. ¿Sale? La que sigue. ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Cuáles son 3 responsabilidades de la capa de transporte? Y nos da aquí multiplexación de conversaciones, identificación de tramas, identificación de enrutamiento, segmentación y reensamble de segmentos y seguimiento a conversaciones individuales. Son 3 las que vamos a seleccionar. Ajá. ¿Cuáles son? ¿Quién tiene la respuesta? Identifica rutas de información, profesor, ¿eso sería una? Ok. ¿Cuál es la que sigue? Otra función. Mezcla datos y reensambla segmentos. Reensambla segmentos, ajá. Falta una. Falta una. Tracking Individual Conversion. Ok. Sale, vale. La que sigue. Dice, ¿cuál de los siguientes enunciados del protocolo de transporte es cierto o es verdadero? Y la primera respuesta dice, TCP tiene menos campos que UDP, TCP es más rápido que UDP, la siguiente, UDP es un protocolo de entrega de mejor esfuerzo, y la última es UDP proporciona confiabilidad. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ya no hay nadie más. No me acuerdo, profesor. ¿Cuál? No me acuerdo. Ya no hay nadie más. Gracias, Marco. Ya no hay nadie más en la clase. Pueden contestar con Sí, mensaje. nada más que estamos igual que Marco, no nos acordamos. No, o sea, no están en clase. Y fue como un poco concreto en los términos que les ¿TCP es más rápido que el UDP, profesor? vamos a ponerle. ¿Vale? No sé bien, pero digo que esa. Sí, sí, no, pues ahorita vamos a revisar, ¿no? La que sigue. O sea, también podemos trabajar con la que se nos venga, la primera que se nos venga a la mente y es válido. Sí, pues ahorita no es examen, no nos tenemos No que... importa entonces mientras, si no, si nos equivocamos. ¿Perdón? Ahorita en el ejercicio no importa si nos equivocamos. Exactamente, no importa, o sea, nos sirve porque nos va a servir esto para aprender.
¿De acuerdo? La última. Dice, ¿qué protocolo de transporte sería usado para aplicaciones de voz IP, o sea, para telefonía? ¿Cuál es el protocolo de transporte que sería usado? Protocolo de información de sesión, protocolo de control de transmisión. La tercera, profe. Eso, la tercera. Transmisión control del TCP, profesor. Vamos a dejar esta, la que dijo Tommy. Lo Ok. vamos a checar, ¿sale? Vamos a ir a checar. Ok, entonces, ¿cuántas tenemos erróneas? La primera, la segunda, pues algo le ha de faltar. Y la tercera y solamente la cuarta está bien. ¿Sale? Entonces, corregimos la primera. ¿Con qué capa estamos trabajando ahorita? ¿De qué capa fue el tema? De la información, Transporte, ¿no? la data, ¿no? ¿De cuál? Perdón. Transporte, ¿no? De transporte. ¿Sale? Entonces, fíjense cómo las preguntas algunas son muy sencillas. Entonces, aquí tendría que ser la de transporte, seguramente. Vamos a ver si es cierto, ¿no? ¿Sale? Transporte. Gracias, Tommy. La que sigue. Me parece que también es la de conversation. Exacto. ¿Y quitamos cuál, Baltasar? La de Netflix, routing information. Exacto. Vamos Identify, ándale. Identify. ¿Ok? Y la tercera, así quiero que se animen, ¿eh? La tercera, dice que protocolo, bueno, ¿qué enunciado es cierto respecto al protocolo de la capa de transporte? ¿Cuál? UDP is best offer deliver protocol, ¿no, profesor? UDP es el protocolo de entrega de mejor esfuerzo, ¿no? Best effort. Vamos a ver. Ahora vamos a checar. ¿Vale? Ya está. Entonces, lo que teníamos duda ya ahora ya está correctamente. Que esto se nos quede. UDP es un protocolo de entrega de mejor esfuerzo. ¡Hágale! Las aplicaciones de voz IP usan UDP. Las características son características acá. Funciones de la capa de transporte son multiplexación de conversaciones y puede haber muchas conversaciones al mismo tiempo. Si la toques. Tu micrófono, Marco. Marco, dejaste tu micro encendido. Características de la capa de transporte, muchas conversaciones, multiplexación de conversaciones, se segmentan los datos y se reensamblan, se da seguimiento a las conversaciones individuales, ¿vale? Y bueno, estamos hablando de que esto sucede en la capa de transporte. Bueno, ahí sucede el establecimiento de sesiones. Siempre que nos hablen dónde se establecen sesiones, en la capa de transporte. ¿De acuerdo? Y vamos a la que sigue. A ver qué tal nos va en la otra. Creo que aquí vienen por cada separados. Ya vimos los dos. Vamos a ver qué entendimos de TCP otra vez. Entonces, chequen como que las claves dice, ¿qué protocolo de transporte asegura la entrega en el mismo orden confiable? ¿Cuál es el protocolo confiable? Protocolo de transporte. TCP, TCP. ¿no? Sí, ¿no? TCP es confiable, ¿vale? Luego dice, ¿qué enunciado es cierto respecto al encabezado de TCP? Podemos encontrar la clave aquí. Dice, consiste de 4 campos en un encabezado de 8 bytes, consiste de 8 campos en un encabezado de 10 bytes. Estamos hablando de TCP, ¿eh? Consiste de 10 campos en un encabezado de 20 bytes, consiste en 20 campos en un encabezado de 40 bytes. ¿De cuáles hablamos? ¿Cuál es la correcta? La segunda, profe.
¿Sería la segunda? ¿Me preguntas o le ponemos esa? Igual, ¿le ponemos esa? Vamos a poner esa, ¿no? Y vamos a ver qué pasa. La última. Dice, ¿qué dos aplicaciones usarían a TCP como su protocolo de transporte? Una es HTTP. HTTP. Las dos La primeras. otra. Las dos primeras. La otra es. Ok. Revisamos. Y solamente tuvimos una mala. Bueno, son 3. Tuvimos 2 de 3. Entonces, corregimos la 2. ¿Alguien se acuerda ya ahorita? ¿O le atinamos a la que sigue, a la siguiente? ¿Sí se acuerdan que les mostré? Les dije, se me olvidó de mostrarles que el TCP usa un encabezado de tantos bytes y UDP usa un encabezado de tantos bytes. Es de 10 campos, ¿no? Ese es el que está seleccionado y que salió mal. No, esa es la de 8, es la de 10. Ese, sale 10 campos, 20 bytes. Chequen que la clave aquí es simplemente recordar el tamaño del encabezado, son 20. ¿Vale? Y efectivamente, si tengo 20 y pues si no me acuerdo de cuántos campos son y nada más aparece 20 y esa es la clave, pues eso es la correcta. Vamos a ver si es cierto. ¿Sale? Entonces, encabezado de TCP son 20 bytes. Encabezado de UDP son 8 bytes solamente. Vamos al que sigue. Acá está. Dice, esa pregunta también la debemos de poder contestar porque ya contestamos algo similar allá en la anterior. Dice, ¿cuál de los siguientes es un protocolo de la capa de transporte de mejor esfuerzo, de entrega de mejor esfuerzo? ¿Quién dice yo? UDP. ¿UDP dijiste? Sí. UDP, sale. La que sigue, dice, ¿qué enunciado es cierto respecto a UDP? También la debemos de tener resuelta, ¿vale? ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la afirmación correcta respecto al encabezado de UDP? De UDP sería el de 8 por 10, ¿no, profesor? El de 8 campos con 10 encabezado. Sí. Vamos a ver. La que sigue. ¿Qué aplicaciones usarían a UDP como su protocolo de transporte? HTTP HTTP. y VOLP. IP. Ajá, IP. Ahí está mal, profe. Sería la de TFTP. TFTP. Las dos últimas. Ok, Oli. Vamos a ver si es cierto. La que sigue. ¿Desde qué campos pues son comunes en UDP y en TCP? También se los comenté, ¿cierto? ¿Qué campos son comunes? ¿Qué campos son comunes en TCP y UDP? ¿Cuál? Los dos puertos, destination y source. Destination y source, ¿vale? Checamos. Ok, tenemos 3 de 4, solamente una mala, la del encabezado de UDP. Ya hace ratito ya prácticamente se las dije. ¿Cuál es la buena entonces? ¿La de 20 por 10 por 40, profesor? Es la de 4. Es la de 4 campos, ¿sale? La de 4 campos y 8 de encabezado, se las comenté hace ratito. ¿Sí? O sea, UDP usa un encabezado cortito. ¿Sí? 8 bytes. Vamos a ver si es cierto, pues. ¿Vale? Ahí está. ¿Correcto? Entonces, cuando menos ya nos llevamos esas preguntas bien recordadas con sus respuestas, obviamente.
y regresamos a terminar lo que hace falta. Solamente hacen falta estos 4 puntos. Vamos a ver los números de puerto. De alguna forma ya se los mostré, vamos a recordar entonces básicamente ahorita. Recuerden, los números de puerto son números, pues son números que van son de 16 bits, entonces son números que van entre 1 y 65.536. ¿De acuerdo? ¿Dónde los vemos? Vamos a ver cómo vemos esos números. Aquí nos ponen el ejemplo. Sí, aquí nos ponen el ejemplo de un encabezado y cómo identificamos los puertos. Aquí nos marcan puerto origen, puerto destino, puerto origen, puerto destino. Aquí nos muestran el ejemplo de las aplicaciones que están conversando, digamos. Entonces, para que esta parte la veamos como en la práctica, ustedes lo pueden hacer si tienen su máquina. Si tuvieran su máquina es mucho más fácil. Puede checarse eso en Windows o en Linux, no importa. Entonces lo voy a mostrar aquí en Linux. La información es la misma que voy a ver. Puede variar simplemente tal vez la presentación. El comando es el mismo inclusive. Pues el comando que puedo usar es netstat. Y aquí le voy a pasar estos parámetros. Las opciones. Y vean que vamos a distinguir algo que se conoce como los sockets. ¿Qué son los sockets? A los sockets le vamos a llamar a la unión de la dirección IP. ¿Sí? Esto es un socket. Tengo la dirección IP, chequen eso siempre que lo tengan en ese orden, voy a hablar de que se trata de un socket. ¿Sí? Va la dirección IP y el puerto. En este caso, se trata de una dirección IP que originó la conversación, ¿sí? Generalmente, o más bien siempre una conversación la va a iniciar un cliente, ¿sí? Jamás la va a iniciar un servidor en redes, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a distinguir en las conversaciones? Bueno, si unimos la dirección IP, como les comentaba, el origen, la máquina origen, o la máquina cliente, más propiamente, siempre va a tener un número grande en el puerto, ¿sí? Mayor, cuando menos mayor a 1023, cuando menos mayor a 1023, ¿sí? Y salvo una excepción que vamos a ver mañana. Bueno, aquí adelantito creo que también se ve. El servidor, la dirección IP destino, ¿cómo nos damos cuenta si se trata del destino o del servidor, digamos, que está, con el que se está platicando? Porque el número de puerto, y en este particular vamos a ver los puertos menores a 1023, ¿sí? Entonces, no vamos a enfocar a esos para que sea más simple de entender, ¿sí? Vamos a encontrar entonces que su puerto es menor a 1023. Con eso vamos a estar seguros de que ese es un servidor. Está hablando de alguna aplicación. En este caso, este 443, lo vamos a revisar. Se refiere a que se trata de un servidor de web, ¿sí? Además, es un servidor de web seguro. Entonces, 443 va asociado con HTTPS. ¿De acuerdo? Entonces, este es un socket. Este es otro socket. Ese es socket origen, socket destino, ¿sí? Entonces, socket es el par. ¿Sí? Hablando del par, aquí me dice, par es el socket. Que tengo, bueno, que están separados así, pero acá ya en la práctica ya veo cómo se muestran, ¿no? Entonces, aquí va asociado esta dirección IP con este puerto, esta dirección IP destino con este puerto destino, ¿sí? Entonces, van juntos. Dirección IP origen con su puerto origen, dirección IP destino con su puerto destino, no pueden trabajar, digamos, de manera aislada. Y eso conforma un socket, y gracias a eso es que se pueden dar muchas conversaciones en la misma máquina, inclusive con la misma aplicación, y eso se demuestra con que cuando ustedes están navegando, pueden estar navegando en distintas páginas, ¿no? Están consultando a diferentes servidores.
¿sí? Entonces, eso se logra gracias a los sockets, dirección IP con el número de puerto, ¿sí? Entonces, eso hace posible distinguir las conversaciones. Ajá. Y lo que sigue básicamente aquí es cómo identificamos los puertos agrupándolos, ¿de acuerdo? Entonces, chequen aquí, dice los puertos que están entre 0 y 1023 se conocen como puertos bien conocidos y se asocian con aplicaciones también que se conocen como aplicaciones bien conocidas. ¿De acuerdo? Y luego tenemos los puertos registrados. Los puertos registrados están en este rango y pueden ser usados por otras aplicaciones que se conocen como aplicaciones registradas, ¿sí? De hecho, todas las aplicaciones en Internet se registran, ¿sí? Solo que a las aplicaciones que usan los puertos en este rango se les definió así como aplicaciones de aplicaciones registradas, mientras que las aplicaciones que usan puertos entre 0 y 1023 se les conoce como aplicaciones bien conocidas o aplicaciones comunes, ¿sí? Y ya este otro rango de puertos están más enfocados, aunque no necesariamente, a que sean usados por los clientes, ¿sí? Entonces, en algunos casos sí se respeta este uso, este rango, en otros casos no. Lo podemos ver en la práctica y podemos darnos cuenta si se está usando este rango o no. Lo importante es que si se trata de un equipo cliente, es que estos puertos se asignan de manera dinámica o aleatoria, como le queramos entender, ¿sí? Es decir, ¿qué hace el sistema? Simplemente verifica que sea un puerto que no esté siendo usado ya y lo usa, lo toma. Y con eso identifica una conversación, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista del cliente. Desde el punto de vista del servidor, ya las aplicaciones están asociadas con un puerto que se asignó desde que se diseñó la aplicación, o sea, no cambia ese puerto. Y aquí vamos a ver, aquí están. Estos puertos que vemos aquí, cada puerto está asociado exactamente con una aplicación. Si revisan, puerto 20, puerto 21 tiene que ver con FTP, con ninguna otra aplicación. Puerto 22 con SSH y así nos podemos ir. Aquí vamos a encontrar lo que vimos ahorita en el ejercicio que les mostré. 443, ¿con quién está asociado? Con HTTPS. HTTPS es el protocolo. ¿Quién lo usa? Una aplicación web. Cualquier aplicación web, cualquier aplicación servidora de web. Usa al puerto 443 para asociarlo con HTTPS, mientras que usa el puerto 80 para HTTP, y así por cada puerto. ¿Sí? Estos son los puertos que nos recomiendan que nos los aprendamos, ¿sí? Y esto también, si habláramos de áreas, es importante para alguien que le gustan las redes, pero también es importante para alguien que le gusta la programación, porque hoy estamos muy enfocados en programación, a trabajar con aplicaciones en red. Entonces, en algún momento los van a forzar, a lo mejor no ahorita como estudiantes, pero sí cuando estén trabajando ya van a tener que necesariamente asociar aplicaciones con puertos y protocolos. ¿De acuerdo? Protocolos de la aplicación, protocolos de transporte. Y aquí está lo que les mostré. ¿Sí? Y ya lo que no les mostré es cómo queda un estado de la conversación. Este es un tipo de estado. ¿Sí? Y también se me pasó esta parte. A ver si me regreso tantito. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí? Aquí está esta conversación de qué tipo es, o qué protocolo de transporte se está usando. Acá está, TCP. ¿En qué estado está? Establecida. Bueno, hasta ahorita, hasta el momento en que hice la consulta. Todos son de TCP en este caso. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahí? Lo que sigue es el proceso de comunicación. Entonces voy a detallar algunos aspectos así de manera muy ligera. ¿Sí? Primero,
Ya esto ya lo comenté, ¿no? En el servidor van a estar corriendo las aplicaciones, que nos están poniendo el ejemplo de un servidor que tiene una aplicación de web. ¿Sí? Web lo asocio con HTTP. También me está diciendo que este servidor está corriendo correo electrónico. Entonces, correo electrónico lo asocio con el protocolo SMTP y el puerto 25. Chequen. Protocolo, puerto, protocolo, puerto. También tendría que asociarlo con el protocolo de transporte. En este caso es TCP. ¿Sí? TCP, estamos hablando de TCP. ¿De acuerdo? Y vean cómo es el proceso. Aquí me están mostrando el proceso en el que el servidor está contestando. ¿Sí? Es decir, está respondiendo. ¿Con qué responde? Con un puerto origen que es de él, porque él está generando una respuesta. ¿A quién? A alguien, obviamente, que le pidió algo. ¿Quién le pidió, por ejemplo, algo aquí a este servidor? Una aplicación a través del puerto 49152. Entonces, a ese puerto le estará mandando una información que ese equipo pidió mediante ese puerto, o sea, este cliente. Este cliente hizo la petición cuando hizo la petición, se originó con este puerto y con destino este puerto, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé? Si esta es una respuesta, ¿cómo sé cómo se estructuró la petición? Pues simplemente invierto los puertos, ¿sí? Entonces aquí, si este es el origen, ahora si hablo de la petición, este es el destino y este es el origen. ¿Sí? Aquí estoy viendo respuestas solamente. Acá está, miren, la solicitud. Puerto origen 49152, destino puerto 80. Y aquí estamos viendo la respuesta. Lo mismo sucede con la petición por SMTP, es la consulta de un correo, se está dando con este puerto origen al puerto destino que es el 25, el 25 va asociado con SMTP, ¿sí? Y aquí está la respuesta, ¿de acuerdo? Y aquí viene en este ejemplo lo que les decía hace rato, que en el caso de TCP, antes de empezar a conversar, primero verifica que el destino exista. ¿Sí? En este caso, cuando hablamos de que el destino exista, se refiere a que la aplicación que queremos que nos responda esté funcionando, esté corriendo, a eso se refiere. ¿Sí? Y a esa parte de validación se le conoce como saludo de 3 vías. ¿Sí? A ese establecimiento de la conexión. ¿Por qué se le llama de 3 vías? Por esto que vemos aquí en la figura. ¿Sí? El cliente envía se le llama bandera, una banderita, un código, un bit de sincronización, como para preguntarle, ¿estás ahí? ¿Sí? Y si el servidor tiene esa aplicación, estás ahí, se refiere a como aplicación fulana, estás ahí en este servidor, ¿sí? Y el servidor, si tiene esa aplicación corriendo, va a responder con un ACK, ¿sí? Va a afirmar que sí está corriendo esa aplicación, ¿de acuerdo? Y finalmente se cierra el establecimiento de la conexión con un ACK del cliente. Perfecto, entonces ya podemos platicar. Entonces, después de que se establece la conexión, ya empieza a mandarse la información que se quiere pedir. ¿Sí? Eso va a suceder solamente con TCP. Y así como se abre la conversación, pues así también tiene que haber una forma de cerrarla. Entonces, chequen, para abrir la conversación se usa un saludo de 3 vías. Para cerrar la conversación o la sesión, se usan 4 pasos. Si checan qué sucede, el cliente le dice, pues ya no quiero más, te mando un fin. Esa sería una forma de terminar la sesión. El servidor la recibe y manda un ACK.
¿sí? Un ACK de ese fin. Y luego envía otro fin para indicarle que ya está de acuerdo en que sí, en que ya deben de terminar la conversación, y el cliente a su vez cierra con un ACK, decirle, ah, perfecto, terminamos. ¿Sí? Es como cuando ya nos queremos despedir de una conversación. ¿De acuerdo? Entonces, abrir sesión, tres pasos, digamos, cerrar sesión son 4. 3 al principio, 4 al final. Es la clave. Entonces, es esto lo que les acabo de explicar, el análisis, bueno, bien, el saludo de 3 vías. Y estos son detalles de los diferentes bits que se usan y que van en este campo, que ya no se lo traté, pero ahí va. La parte que trabajamos tuvo que ver con los SIN y ACK, ¿se checan? El saludo de 3 vías implicó estos códigos, estos bits, sincronización, ACK, y la terminación de la conversación incluyó fin y ACK. No vimos los otros, pero ahí están. Es decir, para este curso no los tomamos en cuenta, pero existen. Siguiente, confiabilidad y control de flujo. Son características de ¿quién? De TCP. Acuérdense que TCP es el protocolo confiable. Y vamos a ver cómo lleva a cabo, cómo es que logra la confiabilidad TCP. Primero, porque garantiza la entrega, y esa entrega la hace completa y ordenada. ¿Cómo hace posible eso? Vamos a ver acá adelantito, 2 cosas. Chequen. ¿Qué es lo que hace? Aquí nos están ilustrando. Voy a resumir segmentos que se están enviando. Verifiquen que se están enviando en forma ordenada. ¿Sí? Pero me están indicando aquí que estos 2 segmentos se perdieron, ¿sí? De manera tal que el servidor o el destino va a solicitar que esos segmentos se vuelvan a retransmitir. Los cuales se retransmiten los segmentos de los cuales no se recibió un acuse, ¿sí? Así es como TCP garantiza que la información se entregue completa. Si estos segmentos que se perdieron no se entregaran, pues la información estaría incompleta, se recibiría de manera incompleta. Entonces, mediante los acuses se logra que la información llegue completa. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos está remarcando. Aquí podemos ver de manera un poquito más clara. Otra vez. Dice, ¿son cuáles segmentos, en qué segmentos se mandaron? Todos estos. Pero ¿qué pasa con el 3 y 4? Son segmentos que se pierden. ¿Qué es lo que estamos viendo en la siguiente figura? El 3 y 4 se vuelven a retransmitir. Esto sería la indicación que se vuelven a retransmitir. Y que hay otros segmentos que tenían que faltaban, ¿sí? ¿Cuáles faltaban? El 11 y el 12. Entonces aquí van también el 3 y 4 y el 11 y 12 que no se habían enviado, básicamente. Eso entonces tiene que ver con garantía de entrega, ¿de acuerdo? Garantía de entrega completa de los segmentos. Esto tiene que ver con control de flujo, ¿sí? Vean, bueno, aquí no se ve de manera clara, pero nos explican que el control de flujo se logra gracias al tamaño de ventana. En síntesis, ¿qué es lo que sucede? Que el emisor empieza a transmitir con una cantidad de bytes, ¿sí?
Pero si durante la transmisión se da cuenta de que la red está congestionada, entonces algunos segmentos se van a perder. Entonces, para evitar que se sigan perdiendo segmentos, lo que va a hacer es disminuir el tamaño de ventana. ¿Sí? Disminuir el tamaño de ventana significa que va a mandar menos bytes, más poquitos. ¿Para qué? Para que ya no haya problema en la red, es decir, para que ya no se pierdan o no se pierda la misma cantidad de segmentos. ¿Sí? Básicamente eso es como en resumen de lo que se hace con el tamaño de ventana, es decir, para tratar la congestión de la red. ¿Sí? Para evitar la congestión. Ahora, vamos a ver qué sucede con la comunicación con UDP. ¿Qué sucede con UDP? Checamos. Primero ya sabemos que UDP usa un encabezado pequeñito, de 8 bytes. ¿Sí? Eso lo hace más ligero. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? No establece conexión, acuérdense. Son dos claves. Encabezado corto y no establece conexión con el destino. ¿Qué otra cosa? No le da seguimiento a los segmentos, es decir, no los reordena en el orden correcto. Y eso lo podemos verificar aquí en la figura. Chequen. Aquí nos ponen el ejemplo de que los segmentitos pueden irse por diferente camino. Eso es lo que puede provocar que algunos segmentos lleguen primero y otros segmentos lleguen después. ¿Sí? Es decir, lleguen desordenados. ¿Sí? O inclusive algunos se pierdan. Aquí nos están expresando las dos cosas que pueden suceder. ¿Sí? Que lleguen en desorden, pero que además algunos se pierdan. ¿Y qué es lo que hace UDP? Nada. Chequen, se mandaron 6 segmentos numerados con 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué es lo que está llegando? Chequen, 1, 2, 6, 5, 4. Llegan menos segmentos, pero también no llegan en orden. ¿Qué es lo que hace UDP? Pues los entrega así como llegaron. ¿Sí? Así de simple. Se entregan como llegaron. Es decir, en el orden en que llegaron, no se reordenan. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos un ejemplo del proceso de 2 aplicaciones. Aquí nos están poniendo el ejemplo de 2 aplicaciones de servidor, DNS y radios. De estas dos aplicaciones nosotros vamos a ver DNS y también vamos a ver DHCP. Y aquí otra vez nos ilustran cómo es el proceso de petición, ¿sí? Y la respuesta. Recuerden, las peticiones siempre van a ir con un puerto origen mayor a 1024 y desde el punto de vista del servidor, como lo tenemos que entender, es para facilitar el entendimiento, es que el puerto del servidor es un puerto menor a 1023, como se está ilustrando aquí, sobre todo en el caso de DNS. ¿Sí? En el caso de radios, ustedes pueden ver aquí que radios está usando un puerto 1812. ¿Por qué? Porque radios es una aplicación servidora con puertos registrados. ¿Sí? Es decir, se conocen como aplicaciones registradas, por eso es que ahí vemos un número de puerto mayor a 1023. ¿De acuerdo? Y terminamos.